Hola, soy Jorge y esta es la clase de electrónica analógica y esta es la práctica 2 llamada amplificador, integrador y derivador. Como podemos ver, aquí estamos en la aplicación de Multisim. Del lado izquierdo tenemos el integrador, integradora compensada, y del lado derecho tenemos el derivador compensada. Ok, para empezar, en el integrador, la resistencia pegada al capacitor tiene efecto de una impedancia muy grande que no consume corriente. Al no consumir corriente es como si nosotros nos quedáramos en el efecto capacitivo, pero lo que hace es una referencia a tierra. El capacitor, al tener un dieléctrico, está cortando la corriente estable porque no hay una referencia a tierra. Y como podemos ver del lado derecho, el derivador eh, más que nada, su función es eliminar ruidos provenientes de la Tierra y se agrega una resistencia de entrada junto con un capacitor. Ok, lo que nos pide en esta práctica es cambiar la frecuencia de cada uno de estos componentes. Como podemos ver, ya tenemos aquí la frecuencia de 10 Hz, amplitud de 2 voltios pico, que en sí la práctica nos dice que son 4 voltios pico a pico. En el siguiente, en el derivador, sería lo mismo, frecuencia 10 Hz, amplitud 2, voltaje pico. Ok, aquí ya tenemos el generador de funciones a la par con el otro circuito, porque nos pide llenar una tabla con diferentes frecuencias, empezando desde 10 Hz. Como podemos ver, tenemos que empezar con 10 Hz y si nos vamos a los circuitos y los corremos, podemos ver que la salida de cada amplificador, empezando con 10 Hz, tenemos en la integradora 9.583 aproximadamente y en el derivador 19.623 milivoltios. Ok, vamos con que cada vez que vayamos aumentando la frecuencia en el integrador va disminuyendo el voltaje. En cambio, en el derivador, al aumentar la frecuencia, el voltaje va aumentando. Tomamos el último ejemplo que serían 5000 Hz. Tenemos 5 kHz, al igual que la siguiente, 5 kHz. La amplitud sería la misma y como podemos ver, bajamos de 9 y tantos a 2.001 voltios en el integrador y en la derivadora pasamos de milivoltios a voltios. En este caso pasamos a 8.138 voltios. Ok, ahora en la parte del cuestionario tenemos qué sucede cuando se aplica un voltaje de CD en los circuitos de la figura 2.1 y 2.2, tomando en cuenta que el 2.1 es el integrador, 2.2 es la derivadora. La señal cambia. La pregunta 2, ¿cómo es el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada en magnitud, desfasamiento y forma de onda cuando se aplican señales senoidales, triangulares y cuadradas en los circuitos 2.1 y 2.2? Hay un cierto desfasamiento, van desfasadas. En la parte 3, grafique en papel semilogarítmico, esa parte lo omitimos. En la pregunta 4, si la salida del circuito de la figura 2.1 es la señal de entrada del circuito de la figura 2.2, ¿qué señal de salida se obtendrá en el circuito de la figura 2.2? Si la señal de entrada del circuito de la figura 2.1 es la señal senoidal, la respuesta es: se sumarían las ondas. Y en la pregunta 3, realiza una tabla que incluye los valores teóricos. Ok, más que nada podemos ver que en el integrador, mientras más frecuencia, el voltaje disminuye, y en el derivador, mientras más frecuencia, el voltaje aumenta. Y esto sería todo de la práctica número 2.